Damos paso a CSIC, del CEBAS de Murcia, viene Federico Dicenta. Si os fijáis, en España estamos a nivel de mejora genética en lo mejor del mundo, somos líderes en mejora genética de almendro, tenemos 3 programas de mejora muy potentes a nivel nacional. Y Federico nos va a presentar otra línea de trabajo con características muy similares todas, como van a comprobar, pero con ciertos detalles que les harán pensar a ver cuál es la mejor de todas ellas. Esperemos que al final del día podamos llegar a esa conclusión. ¿Qué preguntas tiene Luis? Federico, cuando... Las del CEBAS, claro. Bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores, a Antonio y a Luis, la invitación para estar aquí. La ventaja que tiene que ser el último es que ya mis compañeros Rafael y Paco han dicho casi todo, o sea que intentaré pasar estos aspectos lo más rápidamente posible. Nosotros tenemos la costumbre de cuando vamos a dar una charla a algún sitio, pues informarnos de los problemas que tiene el cultivo, las posibilidades. Seguramente siempre nos llaman porque tiene alguna dificultad que suponen que nosotros podemos resolver. En este caso hemos cometido el fallo de no hacerlo porque aquí no hay almendros, o hay muy pocos almendros. Sin embargo, a lo largo de la cena de anoche pudimos informarnos un poco de las características que tiene la zona, de la producción que tiene usted, de lo más parecido que hay, que es el ciruelo y el melocotón. Y seguramente si hubiera sabido lo que aprendí anoche, no habría presentado esta presentación, pero voy a intentar adaptarla un poco para que ustedes capten lo que yo creo que deben de captar, ¿no? Lo más importante. Ya hemos visto anteriormente lo que es la producción de almendra en España, fluctuaciones año a año, a pesar de que la superficie se mantiene más o menos constante. Bien, esta media, que está muy determinada por la gran superficie en secano que hay, podría ser también la producción de cualquiera de las plantaciones que hay en España, y esto lo sabemos porque los productores nos llaman frecuentemente y nos dicen: este año he tenido mucho, este año he tenido poco. Y realmente, como ha mostrado Rafael, esto sabemos por qué es. El primer problema que tenemos es el agua. Aquí el problema que tienen es que tienen demasiada agua. Entonces, esto lo vamos a pasar. Afortunadamente ustedes tienen la lotería en ese sentido, porque el agua seguramente es uno de los elementos que determina la producción de almendra. El segundo es la polinización, y aquí sí podemos entretenernos más, porque ustedes tienen los ciruelos. El ciruelo es una especie fundamentalmente autoincompatible y que le da muchos quebraderos de cabeza, unos años sí y otros también, por los problemas que se producen durante la polinización. Y estos son básicamente las variedades. Tienen que poner variedades que coincidan en floración, que sean genéticamente compatibles, y esto pasa en ciruelo y también pasa en almendro en muchas ocasiones. En los melocotoneros pasa menos porque fundamentalmente es una especie autocompatible. Un problema que tienen aquí también es que durante las floraciones de sus ciruelos tienen una mala climatología, tienen nieblas, tienen lluvia, y esto afecta tremendamente al movimiento del polen de una variedad a la otra y por lo tanto a la polinización. Ayer hablábamos de la introducción de colmenas y decían: es que si meto muchas colmenas luego tengo que gastar mucho dinero en aclarar. Pues bien, en el almendro, como no tienen que aclarar, tienen que meter colmenas para incrementar enormemente la producción de sus almendros si los ponen y dentro de unos años empiezan a producir. Un elemento importante en la producción de almendro es la floración tardía. En general se habla de floración tardía por la incidencia que tiene para salvar las heladas. Aquí no tienen problemas graves de helada, pero sí tienen problemas graves de la meteorología durante la polinización. Por lo tanto, el tener variedades que florezcan tarde les va a permitir, como señalaba Paco Vargas, les va a permitir una floración con un día soleado, donde las abejas se puedan mover, el polen de las anteras se seque y vaya de una flor a otra, etcétera, etcétera. Y evitar las temporadas de las nieblas y las lluvias, que, como he comentado, son un problema para la polinización. Bueno, solo señalar que el almendro, igual que el ciruelo y el melocotonero, cuando está dormido, cuando está durante el invierno, es tremendamente resistente al frío, no así el olivo, que se puede helar en determinados casos, y es muy sensible durante la floración. Luego ya con el fruto cuajado vuelve a ser bastante resistente. Y esto es un poco lo que ha mostrado Rafael, ¿no? Lo que se ha conseguido al retrasar la floración. Fíjense aquí
Estas son las variedades tradicionales tempranas en una zona fría de Murcia, a casi 1000 metros de altitud. Pues las barras representan los periodos en los cuales hay riesgo de heladas. En azul oscuro el riesgo a 2 grados bajo cero, todas las cifras son negativas, y en azul claro 1 grado bajo cero. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los años en esta zona, pues, a las variedades tempranas le pilla la helada. Esto es una cosa que ha pasado siempre. Cuando los mejoradores obtenemos variedades de floración tardía como Ferrañé, una estación francesa, el riesgo de helada disminuye. Es decir, ¿perdón? El puntero, sí. Aquí, bien. Entonces, el riesgo, porque hay menos años que sufrimos las heladas. ¿Qué pasa cuando tenemos una variedad de floración extra tardía como Penta o como Tardona, que florecen unos 15, 20 días más tarde que las tardías? Pues sencillamente que salvamos la helada. Y ese es el objetivo. A ustedes esto le vale mucho porque no van a salvar la helada que no la tienen, pero van a salvar la mala climatología que sí que la tienen, favoreciendo los cuajados de frutos. El otro tema que se ha hablado, lógicamente, es la autocompatibilidad. Parece ser que está claro hoy en día que las variedades de almendro tienen que ser autocompatibles. Rafael ha señalado muchas de las ventajas que tienen. También aprendimos ayer que ustedes no son un agricultor medio en potencia del almendro, porque realmente el agricultor del almendro medio en España no está tan cualificado, como nos contaba Luis, de la alta tecnología que tienen aquí. Pero yo voy a permitirme explicarles lo que es una flor de almendro para que entiendan, para el que no lo sepa seguramente pocos, cómo funciona la polinización. Y estos son las anteras, esto es la parte masculina de la flor, ahí es donde está el polen, ¿no? Y esto es la parte femenina. Pues bien, en el estigma, esa superficie que hay al final del pistilo, de ese pistilo, es una superficie pegajosa donde para que se produzca una almendra tiene que llegar el polen, pero no cualquier polen. Le pasa lo mismo que al ciruelo, tiene que llegar un polen que sea capaz de entrar. En las variedades tradicionales de almendro, todas estas que hay aquí y algunas nuevas, como ha señalado Paco Vargas, el polen llega y se pega enormemente, se pega como el superglútere. Nosotros hemos hecho ensayos y a los pocos minutos el polen no lo quita ni metiendo usted la flor en un cubo como hacíamos nosotros en nuestros ensayos. Se pega mucho y el polen crece, pero crece hasta aquí. Una variedad autoincompatible no tendrá nunca, por más que lo cuente la gente, no tendrá una almendra. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacen los agricultores? ¿Qué han hecho tradicionalmente? Pues ponen dos, que florezcan al mismo tiempo, que sean compatibles genéticamente y además tienen que poner colmenas, porque el polen del almendro no vuela como el del pistacho, el del ciruelo tampoco, el del melocotón tampoco. Tiene que haber algo que las mueva. Y esta es la solución que se ha hecho siempre y que tienen los americanos y que les va muy bien. ¿Por qué? Porque meten colmenas. Cuando los ostentores crean las variedades autocompatibles encontramos esta situación. Pues la variedad autocompatible, el polen se pega, crece y fecunda el óvulo y tenemos una almendra. Pues bien, cualquier variedad autocompatible es capaz de hacer esto, pero además tiene una ventaja, que es capaz de polinizar cualquier otra variedad, autocompatible o autoincompatible. Hoy en día se pueden discutir muchas cosas, pero nosotros pensamos que las variedades tienen que ser autocompatibles, porque hay una oferta varietal enorme y no hay ninguna razón para no hacerlo. Ya vimos también cómo se hacía esto, ¿no? Muy sencillo, se embolsa una rama con una malla antiabejas, digamos, antes de que empiecen a abrir las flores, pasa la floración y luego pues contamos los frutos que hay dentro. ¿Qué pasa en las variedades autocompatibles seleccionadas? Por lo menos en las del ceba, y también hemos visto que Paco nos ha señalado algunas, que cuajan muy bien. Es normal encontrar en una rama que suele tener una longitud de 1 metro, puedes encontrar 80, 100 frutos, a veces menos, depende de la capacidad que tiene cada variedad, que como señaló Rafael, depende en gran medida de la posición del estigma y del polen, de la parte femenina y masculina, y de otras muchas cosas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros marcamos una rama de las que está fuera de las bolsas? Porque dependiendo de la variedad, y en general como norma debemos de aceptar que la rama que está fuera va a tener más almendras que la rama que está dentro. ¿Por qué? Porque la que está dentro solo se poliniza con su propia flor, con el movimiento de la flor, el viento, pero a nivel de aquí a aquí, no de un árbol a otro, ojo. Pero la de fuera además tiene las abejas, es decir, suma la capacidad de la variedad para polinizarse a sí misma con las abejas, que son nuestras grandes aliadas para conseguir grandes producciones de almendro. Por lo tanto, hay que poner colmenas, y cuantas más, mejor.
porque no importa el tamaño del fruto como en el ciruelo del melocotón. Aquí, cuantos más frutos, más kilos por hectárea y, lo más importante, más euros por hectárea, que es lo que a ustedes les interesa. Bueno, ya señaló Rafael las ventajas de tener una variedad autocompatible y, en consecuencia, una plantación de una variedad. En otras especies, como el melocotonero, por ejemplo, nadie cuestiona el que una plantación sea de una variedad. Pues si es una variedad, bueno, y en el albaricoque tampoco hay muchas variedades. Pues un búliga, un canino, en almendro se ha cuestionado, pero hoy en día se sabe que la plantación monovarietal de almendro de variedades autocompatibles es una solución realmente eficiente. Y ahí viene una serie de circunstancias que lo demuestran, como ha señalado Rafael anteriormente. Paco ha hablado también de la maduración. Para nosotros la maduración es tremendamente importante. ¿Por qué? Sobre todo en las zonas frías, pero también en el resto de las zonas. ¿Por qué? Vamos a ver, el agricultor lo que le interesa es recoger el producto lo antes posible, para venderlo o para eliminar las posibles inclemencias del tiempo que pueden afectar a la producción. Por ejemplo, una granizada tardía, bueno, cualquier cosa. Entonces, las variedades tienen que ser lo más temprana posible. Además, Rafael señalaba una cosa que yo no estoy de acuerdo. Bueno, ha dicho varias cosas que no estoy de acuerdo, pero en relación con esto, que coincidía con la vendimia. Yo creo que es al contrario. Lo que tiene que hacer el almendro es madurar muy temprano para que cuando llegue la vendimia dedicarse a otra cosa. Y esto es lo que se señala, sobre todo en Castilla-La Mancha, pues muchos productores nos lo han dicho, que las variedades de maduración temprana les vienen mucho mejor para que no se les junte con la vendimia. Y también el secado. La almendra necesita secarse. La cáscara de fuera, lo que es la pelarza, el mesocarpo, necesita secarse. Y esto se hace mejor en julio y en agosto que en septiembre, y mucho mejor que en octubre, porque cuando nos metemos en octubre, a finales de septiembre, en muchas zonas frías, encontramos esta situación. Almendras que no abren, que se llenan de hongos y que poco a poco se van retrasando. Al final es que algunas es que no llegan a abrir. Y además tenemos el tema de las aflatoxinas que hablábamos ayer. Este hongo que afecta a la calidad de la almendra, es un hongo que afecta al grano y que produce, el hongo es el aspergillus, la aflatoxina es una toxina que produce este hongo y que es cancerígena, y que el que quiera exportar almendra tendrá que tener controlados sus aflatoxinas para que la pueda comercializar correctamente. Afortunadamente para ustedes, en el almendro no hay una relación entre floración tardía que permita una polinización correcta en su zona y una maduración temprana para que puedan recoger otros frutos o para que puedan vender el producto antes, porque en almendro, si se fijan, la variedad de Mayo Largueta, que es la más temprana que existe prácticamente, es de las que más tarde madura, ¿vale? Tarda 222 días, esto es un ejemplo en una finca de Santomera, en cubrir el periodo entre la floración y la maduración. Miren ustedes, por ejemplo, este albaricoque de obtención del ceba rojo pasión, solo 73 días, o Florastar, que es una variedad de melocotonero que a mí particularmente no me gusta, pero que es muy temprana, 87 días. En almendro, como pueden ver, tardan muchos días en formar el fruto. Sin embargo, algunas variedades, como pueden ser la Marta Antoñeta, que florecen bastante tarde, pues maduran muy temprano. Pero es que Penta, que florece mucho más tarde, también madura bastante temprano. Son variedades de ciclo corto. Yo estoy convencido de que esta gráfica, dentro de 10 años, podrá parecerse más al ciclo de un melocotón o de un rojo pasión, de un albaricoquero, que la que vemos en estos momentos, que son mucho tiempo para formar la almendra. Y esto es una realidad ya, y estos son datos de Baza, una zona muy fría. Nosotros apostamos por variedades que florezcan, que maduren, lo antes posible, como la Antoñeta o la Marta o la Guara. Cuanto antes madure, mejor. Nosotros no recomendamos variedades que se vayan lo más tarde posible. Cuanto más temprana la variedad, mucho mejor. Paco ha hablado de la resistencia a enfermedades. Yo me temo que aquí puede ser un problema grave y que tendremos que tener en cuenta. También me pregunto por qué no hay aquí almendros. A nadie se le ha ocurrido ponerlo, o es que alguien los puso y luego los arrancó porque tuvo algún problema. Quizá resistencia a enfermedades, no lo sé. Paco ha hablado del Phococcus. Yo voy a hablar, también ha hablado de la mancha ocre. La mancha ocre es importante, porque puede producir la defoliación del árbol. El árbol, cuanto más hoja tenga, cuanto más tiempo esté fotosintetizando, mejor. Y otro importante, la monilia en flor.
muchas veces dice, se me ha dado el almendro, no ha habido polinización. No, ha habido un ataque de molinia que ha matado la flor. Entonces, cuanto más resistentes sean, hay variedades más resistentes, más susceptibles, Paco lo ha señalado, mejor. Pues nosotros en el año 71 abordamos el programa de mejora para intentar dar solución a estas cosas. En el año 95 registramos a Antoñeta y Marta, que están ampliamente difundidas, y más recientemente Penta y Tardona. Tardona actualmente no la recomendamos por muchas razones y entonces no hablaré de ella. Bueno, yo traigo una bolsita de almendras para que las vean, si son tan amables de ir pasándolas o tal. Bien, nuestro programa de mejora está implicado, es el corazón de un proyecto de investigación financiado con los impuestos de todos ustedes, financiado por el Estado español, en la cual participan equipos a nivel internacional, pues de Estados Unidos, de Dinamarca, de Italia, que estudian todos estos caracteres de los que estamos hablando, de los cuales los conocemos muy bien genéticamente. Pero no estamos en las nubes de la investigación, también estamos muy cerca del sector, y en el proyecto también colaboran viveristas, cooperativas, administraciones públicas, incluso el Consejo Regulador de Gijona, y el objetivo final es la difusión de resultados. ¿En forma de qué? Pues de charlas como las que estamos tratando ahora, o de almendras como las que van a ver ustedes. Ya ha hablado Paco cómo se hacen los cruzamientos, esto es muy sencillo, se poliniza, se germinan las semillas, se obtienen descendientes, se plantan y se seleccionan los mejores. Pues bien, Antoñeta y Marta, a nuestro juicio, son dos soluciones muy interesantes para el cultivo en las zonas frías. Florecen tarde, son autocompatibles, tienen un gran vigor, lo cual las hace también aptas para el secano, que no es el caso aquí. Maduran muy temprano, son de cáscara dura, como señalaba Rafael, interesante para la industria española, o Paco no recuerdo, una semilla interesante y no poseen dobles. La Antoñeta se parece más a la Marcona, y el agricultor, el productor que logra engañar o al comercializador que se deja engañar, pues la vende como Marcona y coge los precios de la Marcona, como señaló Rafael con la Belona. La Marta se parece más al Mayo alargado, es una almendra muy bonita, alargada. Y esta es Antoñeta con 5 años, un árbol tremendamente vigoroso, con una capacidad productiva enorme, con muchos sitios donde tener la almendra. Paco hablaba de la poda y tal. Para el secano todo esto es verdad que tiene que ser así, pero creo que, por lo que se habló anoche, luego nos dirán las tendencias americanas con el regadío. Antoñeta es un árbol tremendamente productivo, muy vigoroso, tiene muchos sitios donde tener almendra y lo tiene. La gente se queja de la poda de Antoñeta, se queja el que no sabe podarla. Por ejemplo, nosotros no somos podadores, pero la gente que trabaja con nosotros, que conoce el tema, lo controla muy bien. ¿Qué pasa con la Antoñeta? Pues esto es una Antoñeta desgraciada, que el tío que no sabía por dónde podarla la ha cortado por todos sitios y aquella empezó a brotar por el vigor por uno para otro y a no dar fruta. Pero una vez que se le demuestra cómo se suele hacer, cómo se debe hacer, la Antoñeta es una variedad tremendamente productiva, como se debe ver, o no sé si se ve aquí. Este árbol que está cultivado con todo el agua que necesita, 17 kilos de pepita ese árbol, más de 3.000 kilos de pepita por hectárea. Seguramente esto no se puede mantener durante todos los años, pero es un indicador de la elevada capacidad productiva que tiene. En este árbol, que son las almendras que están pasando por ahí, la semilla tenía unos 60 y pico de media de grano y un rendimiento algo superior al 35%. Antoñeta, en una plantación de 80 hectáreas que tuvimos ocasión de visitar durante el Congreso Internacional que se celebró en Murcia de Almendro, el cuarto año alcanzó casi los 1.000 kilos por hectárea. Es una variedad que si se cultiva bien se pueden sacar muchos kilos, muchos kilos. Y esto es en secano, aquí le interesa menos, pero es una curiosidad, en el desierto en Murcia encontramos esta Antoñeta y le hicimos una foto con el teléfono, no es muy buena, pero también mostramos su elevada capacidad productiva. Y encima las almendras estaban llenas. Antoñeta, alguien se queja, no, es que tarda mucho en producción, todo el problema otra vez de la poda, de la mala poda. Esto es una reinjerta en secano y estos son el segundo verde, ya con bastantes flores. El tercer verde, los árboles están hechos y tienen producciones como esta. Ahora mismo nosotros no tenemos ninguna duda de la capacidad productiva de esta variedad, de los muchos kilos por hectárea que puede sacar. Pero si se hace bien y si ustedes tienen Antoñeta y tienen algún problema, nosotros podemos indicarles cómo resolverlo. La almendra se paga más cara. ¿Por qué? Porque es una almendra muy grande, muy bonita.
El que no la pasa por Marcona le da €1 más, el que la pasa por Marcona a precio de Marcona. El otro día nos mandaban de Gijona una foto y dice, oye, estas Marconas, ¿qué tal? Me parece que son tu Antoñeta. Eran Antoñeta. Marta es una variedad un poco distinta. Es su hermana, pero es una variedad muy erguida, muy fácil de podar. A la gente le encanta porque no tienen que podarlo, una variedad que se hace sola y una semilla de cáscara dura, alargada. Marta en algunas zonas no va y eso es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Por muchas razones. Marta es una variedad también que produce mucho y si no se le da toda la comida que necesita, sobre todo durante el otoño y sobre todo los inviernos cálidos que cada vez son más frecuentes, pues puede haber un desorden vegetativo que puede inducir una caída de yemas. Sin embargo, en algunas zonas somos conscientes de que Marta es la variedad que más produce. Por ejemplo, en el campo de experimentación del Ibía en altura es la mejor variedad. En el campo de experimentación del ITAP en Tobarra también se ha comportado como la mejor variedad. En la Puebla de Don Fadrí, que es una zona muy fría de Granada, también es una variedad con un gran potencial. ¿Qué quiere decir? Que Marta puede tener más problemas en las zonas más cálidas y menos en las frías. En cualquier caso, como comentaré, en el caso de esta variedad y de cualquier otra variedad, tienen que verla en su zona y en sus condiciones de cultivo antes de jugársela, por mucho que le digamos nosotros. Penta es una variedad mucho más tardía que nosotros recomendamos en las zonas donde la floración de las variedades tardías pueda tener algún problema por la helada o por la climatología durante la polinización. Es lo mejor que tiene, que florece 10, 20 días, hasta 20 días después que las tardías, después que la ferrañez, que la Marta, ¿qué tal? Pero sin embargo madura muy temprano. Esta Penta es una variedad que resiste a enfermedades, no tiene semillas, es una variedad bastante completa y si quieren encontrar un defecto lo tiene, una almendra que tiene 1 gramo, no tiene el 1,5 gramos de Antoñeta, pero lo tiene. Pero mire usted qué semilla más bonita tiene. Penta es una semilla especialmente atractiva, más que a la vista al gusto, no se la vayan a comer la que está por ahí porque hay muy pocas, pero es una variedad tremendamente dulce. Y en un ensayo que han realizado en el Consejo Regulador de Gijona, nos transmitían estos aspectos, que tiene un elevado contenido en fibra, que es la variedad que tiene mayor contenido en azúcar de las que han analizado, y también en grasa, como señalaba Rafael, es una variedad típicamente mediterránea en ese sentido, y que la composición de ácidos grasos tiene muchos ácidos grasos cardiosaludables, tipo los omega y todo esto que está tan de moda. Y por lo tanto, según ellos, es muy indicada para el turrón de Gijona y también para los snacks, para los aperitivos. Esta es Penta, como pueden ver, no es un árbol tan vigoroso como la Antoñeta y como la Marta, y recuerda en cierta medida a un melocotonero. La hoja es un poco caída y esconde mucho la producción, excepto si se rompe el gotero. Nosotros aprovechamos esta circunstancia, el árbol estaba secándose, pero se vio el potencial que tiene no solo por fuera, sino también por dentro. La Penta produce sobre ramilletes de mayo, ramos mixtos y también sobre brindillas, lo cual lo hace muy interesante seguramente para un tema que va a surgir en esta charla, que es las plantaciones en alta densidad. Otra característica importante es que cuaja muy bien, como he comentado anteriormente, tiene una gran producción, pero en las bolsas, que no se llega a apreciarse, también tiene un cuajado muy alto. Es decir, Penta funciona sin abejas, pero ya he dicho que recomendamos que pongan abejas. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿y qué variedad pongo? Pues mire usted, yo le voy a decir una cosa, que no pongan variedades autoincompatibles. Y respecto a los autocompatibles, hay muchas variedades y son muy buenas. Mis compañeros han hablado de las suyas, yo voy a recomendarles las mías, como no podía ser de otra manera. Y entre las nuestras, yo recomendaría Antoñeta para las zonas frías, o si quieren evitar los problemas de niebla y de lluvia durante la floración, y en los casos que esto no sea posible con este tipo de variedad, les recomendaría Penta. Actualmente, a nuestro juicio, hay un lío varietal. Aquí hemos venido a hablar y les hemos presentado, yo qué sé, 10 variedades distintas, ¿verdad? Hay una oferta varietal enorme. Muchas de las veces esa oferta que nosotros le hablamos con tanto cariño no está experimentada, por lo menos en su zona. Y yo creo que es importante que las variedades, antes de ponerlas, se experimenten en su zona. No estoy de acuerdo con Rafael que las mejores variedades son las que más se ponen. No, las mejores variedades son las que no se quitan.
y estamos muy acostumbrados a hacer grandes plantaciones de variedades, en melocotonero más, pero en almendra también, que luego se quitan. Una variedad es la que permanece, todavía tenemos variedades muy antiguas que se siguen poniendo. Luego hay otro problema, derivado de la actuación de algunos viveros ilegales, hay bastantes, afortunadamente hay otros serios, lógicamente, y es la falta de autenticidad, es muy frecuente. Es que tengo la variedad esta que funciona mal, mire usted, esta variedad no es la que usted dice. Y finalmente, la información. Hoy no es un ejemplo para hablar de esto, pero es muy limitada la información que llega desde los mejoradores a los viveristas y a los productores. Yo creo que eso hay que mejorarlo notablemente, porque muchas veces el agricultor tiene información muchas veces escasa y frecuentemente errónea. Y para finalizar, decir que, bueno, que el trabajo que desarrollamos en el CEBAS, por supuesto, no es exclusivo mío o de Pepe, que está aquí presente, sino de un equipo bastante amplio, de mucha gente que trabaja a muchos niveles de todos estos caracteres que hemos estado hablando y que en gran medida, pues, los éxitos que hemos podido tener, pues se debe a todo el grupo que trabaja en el CEBAS todos los días por obtener para ustedes nuevas variedades de almendras mejoradas. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico.